¿Ha superado Lamine Yamal las expectativas que teníamos con él esta temporada? ¿Ha llegado Julián Álvarez a las cifras de goles y asistencias que pensábamos que podía tener? Vamos a hablar del caso de 17 futbolistas que había que seguir con especial atención en esta Liga 24-25. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Seguimos haciendo repaso, seguimos haciendo balance de esta Liga 2024-2025 que ya ha terminado. Volvemos a un vídeo que hice, bueno, pues yo creo que en el mes de agosto, en el que sobre todo fijaba objetivos, fijaba preguntas para 17 futbolistas diferentes, algunos que comparten equipo, algunos que han tenido que pelear incluso por la misma posición y también casos muy especiales. Algunos tenían que reivindicarse después de haber llegado a un club y haber dado un rendimiento decepcionante, otros tenían que demostrar qué iban a ser realmente en sus equipos, así que creo que va a ser un vídeo diferente, un vídeo divertido en el que también obviamente vosotros podéis participar. Me gusta como siempre leeros en la cajita de comentarios y que me digáis las expectativas que teníais con estos jugadores y si las han superado, si pensáis que han estado por encima de lo que esperabais. Todo como siempre me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo os leo con muchísima atención y ahí debatimos. Vamos a hablar por uno de los casos que, bueno, yo creo que eran más claros, que más gente iba a estar pendiente, que más gente tenía curiosidad, que más gente se iba a fijar. Obviamente hablamos del caso de, tras la marcha de Toni Kroos, de quién iba a ser ese mediocentro del conjunto de Carlo Ancelotti. Sabemos que con la marcha, con la salida del alemán, bueno, pues el Real Madrid no iba a solucionar eso desde la pizarra. Ancelotti no iba a buscar grandes automatismos, grandes cambios en la forma de jugar para que su equipo notase menos la marcha del futbolista germano. Lo que sí sabíamos es que, bueno, pues Tchouaméni y Camavinga iban a pelear por un puesto y la realidad es que Camavinga ha salido mal parado de esta pelea contra su compatriota, contra el bueno de Tchouaméni, que hizo un 2024, una primera vuelta, la verdad es que mala, tanto de mediocentro como también de central, pero que ha ido creciendo con el paso de los meses. Y si ahora mismo nos dices cuál, bueno, pues ha progresado un poquito más con respecto a la temporada anterior, sin duda es el bueno de Tchouaméni, que se ha ganado ese puesto de mediocentro titular en los partidos en los que no ha tenido que jugar, también hay que decirlo, como central en esa línea de 4 del conjunto de Carlo Ancelotti. Una temporada en la que, bueno, pues yo creo que la preocupación sobre Camavinga ha crecido entre los aficionados y entre el club blanco. Ahora llega un Xabi Alonso que tiene y que yo creo que va a lograr bueno, pues darle más herramientas, mejorar sobre todo en algunos aspectos técnicos de interpretación del juego y también de prepararse para cuando el balón le llegue y estar preparado para tomar buenas decisiones. Veremos, pero sin duda en esta pregunta Tchouaméni es el que ha dado un pasito hacia adelante, aunque tampoco ha hecho ni siquiera, en mi opinión, una temporada notable, porque su primera vuelta fue mala. La segunda ha respondido y su rendimiento ha sido bueno. Este es uno de los casos. Seguimos y en este ahora hablamos de un futbolista que yo tenía bastantes ganas de ver, un jugador que llegaba desde segunda división, el bueno de Juan Cruz, en el Club Deportivo Leganés. Finalmente su equipo no ha podido mantenerse en primera división, pero bueno, yo creo que una de las preguntas que nos hacíamos, o que al menos yo me hacía con este extremo de ex del Betis, ex también del Málaga, era si iba a poder demostrar que tiene nivel para quedarse en primera división, y me parece que es así. Ya estoy viendo algunas noticias, algunos rumores de que hay 3-4 clubes de primera división interesados. Creo que ha sonado el Valencia, creo que ha sonado también el Girona. Me parece que Juan Cruz, bueno, pues hizo un comienzo de temporada espectacular, marcando algunos golazos impresionantes, dándole victorias y puntos a su equipo. Después, bueno, pues es cierto que ha ido brillando menos, pero se ha adaptado también a jugar como carrilero. A mí me parece un futbolista que se ha ganado la oportunidad de mantenerse en primera división, así que, bueno, pues en algunos partidos lo hemos podido disfrutar sin ninguna duda con esos tantos, y también con algunas buenas acciones en el Club Deportivo Leganés. Otro futbolista sobre el que también, bueno, pues había alguna interrogante, no sobre si iba a funcionar, sino cómo de bien iba a funcionar. La pregunta era si lo va a convertir Marcelino García Toral en el mejor fichaje calidad-precio de la Liga 24-25. Y para mí, sin ningún tipo de duda, es un sí rotundo. Un futbolista que solo costó 6 millones, es cierto, con un sueldo importante, pero ha terminado con 19 tantos y con 2 asistencias.
siendo un futbolista el segundo que más puntos le ha dado a su equipo gracias a los goles que ha anotado, hasta 25 puntos, una auténtica barbaridad sin el que sin su rendimiento no se explica esos 70 puntos, la quinta posición que ha logrado el Villarreal. Para mí, sin duda, el mejor fichaje calidad-precio de el pasado verano, reivindicándose y demostrando un grandísimo nivel en esta liga 24-25. Otro caso, pasamos de Ayoce a Julián Álvarez. Para mí las dudas no era si iba a jugar bien, eso lo daba por hecho, un futbolista, una estrella mundial que fichó el Atlético de Madrid, y para mí la duda es cuántos goles y asistencias iba a ser capaz de hacer el bueno de Julián Álvarez en una, bueno, pues en un cambio muy drástico para él de idea de juego, ¿no? Pasando del Manchester City y de Argentina, que son muy dominadores con el balón, que intentan llevar siempre la iniciativa, juego muy ofensivo, a un Atlético de Madrid que ya sabemos que de la mano del Cholo Simeone, bueno, pues no permite o no ayuda a sus delanteros y a sus atacantes a tener tanto volumen de ocasiones, tanto volumen de llegadas. Eso sí, le da más importancia a los goles y a las asistencias porque suelen ser más determinantes en el resultado final. En definitiva, Julián Álvarez yo creo que a nivel goleador ha estado bien. Sinceramente lo que me ha faltado es más capacidad de asistir. Es cierto que con el Cholo Simeone ha jugado mucho más como delantero esta temporada, o como hombre más adelantado, que como segundo punta, que es donde en principio debería ser su mejor posición. A mí, como os digo, me ha parecido que la cifra de goles es más que correcta, es más que buena, aunque sabemos también que es un futbolista que puede dar incluso más. Lo que me ha fallado un poquito más es la cifra de asistencias, ¿no? Yo creo que Julián Álvarez tiene la calidad para ver o para hacer temporadas que para él no sean muy buenas, en las que haga doble, es decir, supere los 10 goles y supere las 10 asistencias. Para mí, creo que una cifra alrededor de 15 goles y 10 asistencias sería una notable temporada para Julián Álvarez, pero sinceramente es que lo veo capacitado por la calidad que tiene. Si le ponen un socio a su altura por delante, creo que es un jugador que puede incluso irse, bueno, pues hasta los 20 goles, 12 asistencias, 22 goles, 10 asistencias. Ese es el potencial, ese es el máximo nivel que podría alcanzar el bueno de Julián Álvarez, que, bueno, pues a mí me ha dejado un poquito a medias y al final, bueno, pues no ha podido estar bien, tan bien, sobre todo porque al inicio de temporada le costó bastante marcar goles y darle victorias al conjunto del Cholo Simeone. Otro caso, pasamos de Julián Álvarez al bueno de Brian Zaragoza. Obviamente su fichaje generó mucha expectativa, la gran pregunta era si iba a lograr ser la estrella del equipo, un jugador que nos tenía que hacer disfrutar también a los que vemos el partido por la tele y que no somos de Osasuna. La verdad es que en el primer tramo de la temporada, con ese espectacular inicio que hizo el cuadro de rojillo de Vicente Moreno, no solo fue la estrella de su equipo, sino también uno de los jugadores más disfrutables de la liga. Después de esa lesión, un parón importante y, bueno, pues un final de liga en el que ha dejado cosas pendientes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no nos ha dejado un tan buen sabor de boca como en el inicio. Se ha quedado a medias, esa es para mí la conclusión final, aunque ha hecho, bueno, sobre todo en cuanto a asistencias, ha hecho buenas cifras el bueno de Brian Zaragoza, que no ha podido reivindicarse y hacer una gran temporada en el Club Atlético Osasuna. Del caso de Brian Zaragoza pasamos ahora a un Krejci, a un Ladislav Krejci, del que, bueno, pues todos hablaban muy bien cuando lo fichó el Girona el verano pasado, y había que ver, ¿no?, si era capaz de cumplir esas expectativas, si también nos demostraba cosas especiales en un jugador del que se destacaba mucho su salida de balón y también su capacidad de rematar en área contraria y sumar goles. Ha terminado la liga con 2 tantos y para mí, sinceramente, creo que ha sido el mejor jugador de la temporada del conjunto de Michel, en una campaña complicada para el Girona y en la que, bueno, pues tanto en Champions League como en Liga, yo creo que el checo ha dado un buen rendimiento desde esa zona del central zurdo, obviamente también creciendo con el paso de los partidos y adaptándose, comprendiendo cada vez mejor lo que le pedía su entrenador. De Krejci pasamos a un Álvaro Yaló, sobre el que obviamente había expectativas importantes después de esos 15 millones de euros que había pagado el Athletic por él, dejándolo también muy buenas sensaciones en pretemporada. Venía obviamente de hacer buenas temporadas en el Sporting de Braga, marcando goles también en Champions League, si no recuerdo mal, ante el Real Madrid y ante el Unión Berlín, así que había que descubrir a un jugador que además tenía por delante un reto muy importante, y es que tenía que afrontar, bueno, pues con esa rotación de tantos futbolistas ante la gran cantidad de partidos que iba a tener el Athletic, tenía que aportar desde el principio y tener una buena cantidad de minutos.
Temporada muy mala de Álvaro Jaló, yo creo que es la única mala noticia de la campaña 24-25 para el Athletic, que ha superado sus objetivos tanto en Liga como en Europa League, pero que no ha podido contar apenas con la ayuda de un Álvaro Jaló que solo ha anotado un tanto y que la verdad es que no ha demostrado ni capacidad de asociarse, ni capacidad de desbordar. Nos ha dejado tremendamente fríos, un futbolista que ha tenido incluso problemas bueno, pues en controles, en toma de decisiones, en acciones sencillas. Muy mala la temporada y esta primera campaña de un Álvaro Jaló, que obviamente estará en el vídeo que haré al comienzo de la próxima temporada, la próxima Liga 25-26, sobre esos jugadores a los que hay que seguir con especial atención por diferentes casos. Obviamente para él tendrá que reivindicarse y tendrá que demostrar que tiene el nivel para formar parte de la plantilla de un Athletic que vuelve a Champions League y que obviamente va a seguir compitiendo por entrar en competición europea. Del futbolista rojiblanco nos vamos ahora a un Fermín que yo creo que tenía que demostrar, bueno, pues si va a ser capaz primero de ganarse minutos con un Flick que apostó por Dani Olmo, por su llegada, que también, bueno, pues iba a hacer cambios en el equipo, que había probado al comienzo al bueno de Rafinha en esa posición. Fermín llegaba después de una Eurocopa en la que, bueno, pues gracias a su final de temporada 23-24 se ganó el sitio, participó muy poquito, es cierto, pero en los Juegos Olímpicos yo creo que sinceramente a todos nos deslumbró. Fue el mejor jugador del torneo sin ningún tipo de duda, marcando golazos con la izquierda, con la derecha, desde dentro del área, desde fuera del área. A mí me alucinó el torneo de un Fermín que también, bueno, pues no podía dejar alguna pista de cuál iba a ser su techo. Creo que ha sido una temporada, bueno, pues en la que se ha quedado un poquito a medias, en la que ha tenido tan solo 1.252 minutos en Liga, en la que Gavi, bueno, pues le quitó durante un tramo importante de la campaña, pese a que Gavi, bueno, pues se tuvo que adaptar a una posición que no es la suya, le quitó el puesto de titular a un Fermín que tampoco ha podido aprovechar del todo la cantidad de ausencias de Dani Olmo. Ha crecido sin duda en el tramo final y, bueno, pues Fermín ha terminado firmando 6 goles, 5 asistencias, de menos a más clarísimamente, y para mí, bueno, pues una temporada que no ha sido de crecimiento, sino que ha sido más bien de estabilización, ¿no? Pero ganándose yo creo que en el tramo final también de forma bastante evidente la confianza de Flick. Fermín, bueno, pues no nos ha dejado ver si tiene un techo tan alto como el que vimos en los pasados Juegos Olímpicos, pero yo creo que ha sido una temporada en definitiva en la que ha habido cosas positivas y cosas negativas, y su crecimiento ha llegado más por ser un jugador que a través de un rol secundario ha podido terminar sumando, pero obviamente, bueno, pues esa llegada al estrellato no se ha producido y no ha podido mantener ese rendimiento tan brutal que mostró en los Juegos Olímpicos, algo que por otra parte tampoco parecía del todo sostenible. De Fermín nos vamos ahora a Jarek y a Mosquera, obviamente dos proyectos de grandes centrales en el Valencia. Había que ver cómo era su temporada, si crecían, si daban, bueno, pues 1 o 2 pasos hacia adelante, y la realidad es que Jarek ha estado superado por la situación, ¿no? Yo creo que esa primera vuelta en el que él participó, creo que ha tenido 950 minutos aproximadamente en Liga y, bueno, pues su rendimiento no fue nada bueno. Baraja tuvo que probar alternativas debido a los graves problemas que tenía su equipo, el Valencia. Jarek, en definitiva, ha sido una temporada en la que se ha demostrado que aún no estaba preparado para rendir, y Cristian Mosquera una temporada de menos a más, ¿no? En el tramo final con Corberán en la segunda vuelta, obviamente mejorando muchísimo su rendimiento con respecto a la primera, en una propuesta que además, bueno, pues le llevaba a tener que hacer otras cosas, defender con más espacio a su espalda, no estando tan protegido y tan cerca de su área y de Mamardashvili. Así que, bueno, pues una temporada en la que yo creo también podríamos decir que ha sido más bien de estabilización en la élite, no de asentamiento en la élite de un Cristian Mosquera, sobre el que ya hay bastantes rumores, bastantes noticias por el interés del RB Leipzig. De Jarek y Mosquera pasamos en este caso a Peque, ¿no? Al jugador del Sevilla, que llegaba de segunda división, de haber marcado las diferencias, de haber hecho muy buenas cifras, de ser uno de los, si no recuerdo mal, de los máximos goleadores de la competición, y llegaba a un Sevilla que no tenía esa zona de la media punta demasiado bien cubierta, con un entrenador que le conocía como García Pimienta, y la realidad es que ha sido decepcionante, ¿no? Tan solo 1.134 minutos en un equipo que muchas veces, bueno, pues no ha tenido esa figura del mediapunta.
en el campo porque su entrenador no creía en Peque y bueno, pues estaba cabreado o enfadado por alguna situación que no conocemos con Suso, ¿no? Que después hemos conocido. Tan solo un gol y una asistencia para él, tenía hueco en el 11 y no ha podido tener, no se ha ganado las oportunidades, eso es lo que ha dicho su entrenador, así que un talento en segunda división que no ha podido marcar diferencias en la liga y que ha participado menos, tanto de lo que se esperaba como también de lo que hubiese necesitado el Sevilla para dar un saltito en ataque que, bueno, pues que es un aspecto del juego donde el conjunto hispalense se ha quedado bastante corto. De Peque nos vamos ahora, bueno, pues a una de las grandes noticias de la temporada, ¿no? O una de las de los futbolistas que más expectativas despertaban sin ningún tipo de duda. Yo me planteaba, después de su excepcional Eurocopa, después de su aparición en el Fútbol Club Barcelona, si iba a ser capaz de hacer un temporadón a la altura de los mejores del mundo con 17 años. Y obviamente, bueno, pues simplemente que esté en el debate del Balón de Oro, del mejor jugador del mundo, como está ahora mismo Lamine Yamal, responde a la perfección a una pregunta, bueno, pues que se ha quedado totalmente resuelta y con mucho acierto por parte del chaval, ¿no? De Lamine Yamal, que nos ha dejado en los partidos más importantes, en los partidos con más focos, nos ha dejado un rendimiento brutal, nos ha dejado, bueno, pues goles, asistencias espectaculares, desborde, creatividad, espectacular el rendimiento que ha dado el bueno de Lamine Yamal, que ha superado claramente las expectativas, pese a hacer una enorme Eurocopa. Yo creo que era difícil pensar que podía tener tanta continuidad, esa era la pregunta, y Lamine Yamal no solo la ha respondido, sino que ha terminado sacando seguramente un 9,5 o un 10 en el examen final. De Lamine Yamal, del caso del futbolista azulgrana, pasamos ahora a un Sergi Darder que tenía que reivindicarse, ¿no? Después de una primera temporada en el Mallorca con problemas, en el que nunca se adaptó a la idea de Javier Aguirre, en el que, bueno, pues también le faltó bastante participación, la idea de Yago Barrasate era diferente, creo que su rendimiento ha sido bueno, pero nada notable, nada muy destacable, nada parecido a la versión que mostró en el Real Club Deportivo Español. Ha sumado 2 goles y 6 asistencias, es cierto que para mí durante algún tramo importante le ha faltado socios, sobre todo en una segunda vuelta donde, bueno, pues esa figura de no tener por delante a Robert Navarro se ha quedado muy corto porque no ha tenido esa conexión con Murici, con Larin tampoco, así que, bueno, pues una mejor temporada, un buen rendimiento de Sergi Darder, pero tampoco ha sido nada espectacular como la versión que nos mostró en el Español en primera hace un par de temporadas. Vamos a ir acabando, tenemos un par de casos más. El primero de ellos es el bueno de Saúl Ñíguez, que, bueno, pues la verdad es que después de años muy complicados fuera del Atlético de Madrid, esa aventura tan decepcionante en el Chelsea, en la que, bueno, pues incluso llegó a tener que jugar de carrilero izquierdo, había que ver quién era Saúl Ñíguez en este momento y qué jugador iba a ser en sus próximas temporadas. La verdad es que creo que su rendimiento en definitiva ha sido decepcionante, creo que ha sido un rendimiento simplemente de regular, ha jugado 1553 minutos en una plantilla en la que esa posición del centro del campo, creo que todos estamos de acuerdo, que no estaba demasiado bien cubierta, jugadores, bueno, pues de un corte bastante parecido, de mucho despliegue, pero de poca creatividad, de poca participación y calidad, talento en esa zona de tres cuartos. Saúl Ñíguez ha terminado sumando un gol y dando 6 asistencias, que es obviamente un muy buen número en liga para un jugador que además no ha participado tanto, pero la sensación creo que en general es que su temporada ha sido regular y que Saúl, al que aún le queda un año de contrato en el Atlético de Madrid, bueno, pues si no ha aprovechado esta oportunidad, quizás vaya a tener que dar incluso un pasito más atrás e ir a esos equipos que simplemente luchan por la permanencia para intentar brillar. No lo sé, o simplemente formar plantilla y formar parte de una plantilla y tener un rol secundario parecido al que ha tenido en este Sevilla 24-25. No pinta bien el rendimiento de Saúl de cara a las próximas temporadas. Y del ex del Atlético de Madrid, aunque aún tenga contrato con los colchoneros, nos vamos a la pareja, ¿no? A la pareja del Villarreal, esos jugadores que nos daba la sensación de que podían ser muy díscolos, que podían salir muy bien o muy mal, y la realidad es que, bueno, primero Danjuma jugó un par de partidos tan solo antes de marcharse
cedido al Girona, pero marcó 2 goles, sumó y aportó al conjunto del submarino amarillo. Y Nicolás Pepe yo creo que ha sido un caso diferente, ¿no? Ha estado en un rol secundario, es cierto, en muchos partidos, pero ha ido aportando, ha sumado desde el banquillo, 3 goles, 6 asistencias para él, un futbolista que nos ha dejado detalles de mucha calidad, pero que también hay que decirlo, Marcelino no se fía demasiado porque sabe que a nivel defensivo no es un jugador que trabaje muchísimo, ¿no? Así que yo creo que en definitiva la respuesta o el rendimiento de estos jugadores ha estado en un nivel medio alto, ¿no? En el tramo en el Villarreal, repito, que era para mí la gran duda. Creo que ambos han aportado y no han tenido esas bueno, pues esos problemas, no ha habido líos con ellos, no ha habido problemas en el vestuario, y esto me parece algo importante porque podía ocurrir, ¿no? Con jugadores con tanto caché en definitiva, y también que en algunos momentos parece que no han tenido la mentalidad colectiva correcta. Y para terminar con el último caso, otro futbolista de Club Atlético Osasuna, un Catena que, al igual que le ocurría en el caso de Sergi Darder, había llegado con expectativas a Osasuna después de hacer buenas temporadas en el Rayo Vallecano de Andoni Iraola en primera división. Su primera campaña fue muy decepcionante, fue regular o mala para mí, por debajo del aprobado, y la realidad es que ha podido dar un buen rendimiento, ha sumado creo que son un gol y 3 asistencias, algo así, pero bueno, lo más importante obviamente su rendimiento defensivo, 6,47 despejes cada 90 minutos, formando parte casi siempre como titular de ese esquema defensivo de un Vicente Moreno que ha cambiado a lo largo de la temporada, que pasó de jugar con Enzo Boyomo y con Catena a jugar también con línea de 3 centrales, con 2 carrileros, y ahí obviamente, bueno, pues Catena ha brillado más en esos despejes porque su equipo ha tenido que defender un poquito más atrás, se ha refugiado y ha estado más protegido. En definitiva, Catena ha dado un buen rendimiento en esta segunda temporada en Club Atlético Osasuna, después de completar una inicial en la que estuvo por debajo claramente de lo que se esperaba. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado este repaso de algunos casos que a mí me resultaban llamativos de seguir al comienzo de esta temporada 24-25 en la Liga. Ya sabéis, casos como el de Lamine, el de Julián Álvarez, Camavinga, Tchouaméni, hasta Brian Zaragoza, Sergi Darder, Juan Cruz, bueno, pues casos muy diferentes, de equipos con objetivos obviamente también muy diferentes, que había que repasar y ver si habían respondido a esa pregunta, cómo lo habían hecho y en algún caso también si habían podido reivindicarse. Gracias por verlo, como siempre, os espero en la cajita de comentarios para saber qué os ha parecido el vídeo y qué os han parecido los casos de estos jugadores que yo he repasado hoy en el canal. Gracias.